Sí, gracias. Qué bendición. Es el día del Señor y pues es día de escuchar el consejo divino. Y no es diferente. Hoy Dios tiene una palabra para todos, mis hermanos, amigos, familiares y todo aquel que quiere escuchar o que se conecta y escucha o ve esta enseñanza en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a ir al texto bíblico porque pues todo es basado en la palabra y vamos a ir al libro de Números, capítulo 20. Estaremos leyendo del verso 3 en adelante. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Dios a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús pido que tu Espíritu Santo pueda impartir los corazones y enseñarnos en esta mañana y que podamos, Señor, recibir fe como lo dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor precioso. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el título de este mensaje es ¿con qué vara medimos? ¿Con qué vara medimos? Y estoy tomando un pasaje que habla acerca del pueblo de Israel, que ha sido sacado por el Señor de Egipto, ha sido sacado de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la sanidad. Es el propósito que tiene Dios con nosotros también, sacarnos de Egipto, del pecado y trasladarnos a una tierra que fluye con leche y miel y sacarnos de esa esclavitud que a la libertad, de esa oscuridad a la luz, de la enfermedad a la sanidad, de la tristeza al gozo. Ese es el Dios que tenemos y hoy queremos o quiero, por lo que ha colocado Dios en mi corazón, es basarme en este pasaje para enseñar unas cosas preciosas y poder entender con qué vara medimos el tiempo, a las personas, con qué vara medimos las circunstancias y cambiar un poco para poder obtener pronto esa tierra o ese deseo que hay en cada corazón de tener esa tierra prometida. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, este pasaje habla de 40 años de travesía por el desierto del pueblo de Dios. Es mucho tiempo. El pueblo estaba cansado, pero el tiempo no era porque la distancia entre un lugar y el otro donde estaban siendo trasladados fuera tan distante. No eran muchas millas o muchos kilómetros. Sencillamente el tiempo lo tomaron por la rebeldía, por la dureza del corazón, por la incredulidad. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y por la forma en que lo estaban haciendo, Dios tuvo que cambiar la forma para que pudieran ingresar a la tierra prometida. Y nosotros como creyentes tenemos que saber con qué vara medimos las circunstancias a las personas, con qué vara es que estamos midiendo las cosas para poder tomar pronto lo que Dios nos ha colocado en nuestra mano y poder disfrutar de su presencia, poder ser agradecidos, poder ver la gloria de Dios, poder ver la sanidad, poder ver los milagros del Señor. Así de que me he basado en este pasaje para eso. Gloria a Dios. Ahora, eso es lo que dijo el pueblo de Israel en ese momento. El verso 3 y 5 dice que hablaron contra Moisés. El pueblo rebelde habló, murmuró contra Moisés y le echaron la culpa. Le dijeron: ¿por qué nos has traído a morir? Este pasaje inicia
en el verso 1, 2, habla acerca de la muerte de Miriam o María, que había salido con ellos y había escasez de agua, allí no habían cultivos, allí no había nada para ellos, pues estaban pasando por el desierto. Y normalmente cuando uno se pasa de un lugar a otro, el momento de ese traslado es un momento de desierto, es un momento de ansiedad, es un momento de sed, así sea en un trasteo, voy a poner ese ejemplo. Es un momento difícil de cansancio, de estrés, de hacer fuerza, de pensar cuándo va a funcionar bien. Pero Dios hoy quiere hablarnos para que podamos tener las cosas más fácil de lo que pensamos y para que las hagamos a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, porque a la manera de los hombres resulta más difícil y se pone más tiempo para hacerlo. Gloria a Dios. Así de que naveguemos en esta palabra allí en Números 20, capítulo 3, versos 5, donde estamos hablando. Yo quiero que sepa que a veces nos encontramos todos en esa actitud con Dios. Amén. Donde usted le dice a Dios, bueno, ¿dónde está el avance? Yo ya voy a la iglesia, ¿dónde está el avance? ¿Dónde está la bendición? ¿Cierto, Señor? Ay, nos quejamos a toda hora. Señor, dame. Le llaman ovejas no porque son juiciosas en un rebaño, sino porque por la quejadera a toda hora. Señor, dame, tócame, sálvame. Cuando Él ya dispuso todo para que podamos estar en un tiempo de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y ese pasaje tiene un cambio, como lo decía, algo importante de parte de Dios, porque el Señor quiere obrar de esa manera. Aleluya. Y aquí en el verso 7 y 8, aleluya, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y ahí viene pues otro tema, pero el Señor lo hizo así. Ahora, yo quiero que sepa que la Biblia habla de dos momentos en el cual la roca dio agua. Dos precisos momentos donde la roca emana agua para salvar a un pueblo, para calmar la sed, a pesar de que murmuran, a pesar de que se quejan, a pesar de las circunstancias. El Dios que tenemos es un Dios de amor, de paz, que aguanta, que soporta, que ama y se da por el pueblo. Amén. Pero aquí en este pasaje el Señor hace algo diferente porque le dice a Moisés que toma la vara, ¿cierto? Y a tu hermano Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento. Y es que Dios quiere usar también el sacerdocio para poder ingresar a la tierra prometida. El sumo sacerdote es Cristo. Amén. Y el Antiguo Testamento tiene muchos pasajes que no son tipo o imagen de el Nuevo Testamento, y no es diferente en estos pasajes que estamos leyendo y por donde les estoy llevando en este momento. Así de que en el desierto, como les decía, había otro momento para hablar de una roca, y los voy a llevar allí, es en el libro de Éxodo capítulo 17. Amén. Libro de Éxodo capítulo 17, vamos a buscar allí ese pasaje. Gloria a Dios. Éxodo en el antiguo capítulo 17 y vamos a ver el verso 5 y 6. Y dice la escritura, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este pasaje es un pasaje que habla acerca del primer año de travesía del pueblo de Israel. Recuerde, Dios los sacó de la esclavitud a la libertad, pero estaban en el proceso de ir al lugar que Dios les había prometido, a la tierra que fluye leche y miel. La tierra no era tan distante para durar 40 años de travesía. La tierra o al lugar donde Dios los estaba llevando era un lugar mucho más cerca, no era siquiera un año. Y después de pasar el mar rojo y de ver el milagro de Dios, como la mano poderosa de Dios se establece para liberar, después de derrotar al ejército de Faraón, después de ver la gloria de Dios como caía maná o pan del cielo, ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron que el calzado que tenían no se acababa. Se olvidaron que el vestido que tenían no se rompía, no se dañaba. Se olvidaron que la provisión de Dios estaba ahí. Que de noche había una columna de fuego, que de día había una columna de nube que los protegía del sol. Se olvidaron que Dios los estaba guiando. Y a pesar de todas esas características y todas esas situaciones que estaban viendo, se estaban quejando, estaban murmurando, estaban haciendo diferentes cosas. Y ese pasaje de Éxodo 17 habla de lo que el Señor hizo cuando se quejaron por primera vez de sed. Y allí el Señor le dice a Moisés que toma tu vara, la vara con la cual golpeaste el río allí para sacar el pueblo. ¿Y esa vara cuál vara es? Pues es la vara del juicio. Porque con esa vara fue que Moisés tocó y el agua se convirtió en sangre. Esa es la vara del juicio, esa es la vara de la ley, esa es la vara del castigo. Y con esa vara se golpeó la roca. Amén. Con esa vara Moisés golpeó la roca y salió agua y pudieron beber todo. ¿La merecían? No. ¿Merecemos lo que Dios nos da? No. Pero su gracia, su bondad. Amén. Pero eso que aconteció allá acerca de la roca y con la vara del juicio, sencillamente la imagen de Cristo. ¿Cómo que la imagen de Cristo? Sí, miremos en Primera de Corintios, aquí en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y el verso 4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Amén. Entonces, la roca es imagen de Cristo. Y este momento hemos hablado de Cristo en dos ocasiones, salvando siempre. En la primera ocasión, como lo veíamos antes en el primer año de travesía, Moisés golpeó la roca con la vara del juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si todos bebieron, pues en la primera Dios habló a Moisés que le pegara a la roca. ¿Y esto qué significa? Que la imagen de Jesús en la cruz, él fue golpeado con la vara del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cargaba tus pecados y los míos. Cargaba nuestros pecados. Y una vez fue golpeado, salió agua de vida para todos nosotros. Sí, para ti, para mí. ¿Y sabe qué salió de él? Salvación de Dios en su plenitud, en su totalidad. Allí cuando es golpeada la roca, allí cuando es imagen de Cristo, esa roca que es golpeada con la vara del juicio, allí él cargó la enfermedad, allí cargó la ansiedad, allí cargó las preocupaciones, la angustia, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios precioso y poderoso.
que nos está llevando a un lugar donde fluye leche y miel, que nos sacó de la esclavitud, que nos sacó de la enfermedad, que nos sacó de la tristeza, pero que aún con todo lo que vemos, cómo nos acompaña todos los días, cómo vemos el alimento cada día, cómo vemos el techo, cómo vemos la salud, cómo vemos su amor, aún somos como el pueblo de Israel, quejándonos y culpando a muchos. Allí le dijeron a Moisés, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste? Pero número uno, no fue Moisés, fue Dios el que sacó a su pueblo de la esclavitud. Él quiere lo bueno para nosotros, pero el proceso tiene algo de dificultad, como lo decía, es como cuando uno va a hacer un trasteo. Se desarma todo, se desajusta todo y empieza la carga y la lucha y el tiempo y el día se va yendo y el trasteo queda en el otro lugar todo desordenado. Y estoy colocando un ejemplo sencillo. Este era un traslado mucho más poderoso y que trae una enseñanza, una imagen de cómo Jesucristo nos lleva a Él, que Él es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En Él es que está el descanso, en sus brazos está la salud, la paz, el gozo. Aleluya, espero ya esté entendiendo. Pero usted dirá, pero pastor, ¿y por qué entonces el título es ¿con qué vara medimos? Ya vamos para allá, gloria a Dios. Así de que Jesús recibe el castigo una vez y para siempre, amén. Habiendo pagado por nuestros pecados para siempre. Y eso pues podemos verlo, porque lo mejor es verlo en la escritura, en el libro de Hebreos. En el capítulo 7 y el verso 27. Vaya allí, abra su Biblia. Léalo conmigo para que podamos comprender. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Y de quién hablamos? De nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que primero pagar por sus pecados y luego por todos los del pueblo, a llevar el sacrificio. Tenía que prepararse, llevar el sacrificio y ofrecer eso para que fueran perdonados. Pero hoy día nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Y eso hace que la imagen de Dios, lo que representa a Jesucristo en estos pasajes que estoy hablando, tengan alguna referencia o alguna situación con lo que voy a hablar acerca de cómo, ¿cierto? Con qué vara medimos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por ahora, Números 23 al 12 nos dice, toma tu vara, tú y tu hermano Aarón. Y pues aquí vamos a ver algo. ¿De qué vara estamos hablando? La vara de Moisés con la que golpeó la roca es diferente a la vara de Aarón. Algunos comentaristas bíblicos y teólogos dicen que no, que es la misma vara, que es así, que es así, pero para mi concepto y por lo que dice la palabra, es una vara diferente. La vara de la ley y la de Aarón, la vara de la gracia. Amén. El Antiguo Testamento está en la ley con la que Dios quería mostrar el pecado de los hombres, pero ahora nosotros somos medidos con la vara de la gracia, que es diferente. Esta no golpea, esta no condena, esta no señala. ¿Con qué vara medimos? Las circunstancias, el momento, a las personas. Como creyentes, ¿con qué vara los medimos? Cuando ves mal a tu hermano, cuando ves a alguien mal, ¿lo estás señalando, lo estás ajusticiando? ¿Le estás pegando con la vara de la ley, con la vara de Moisés, con la vara del juicio? ¿O lo estás midiendo con la vara de la gracia, con el amor de Jesucristo? ¿Cómo estás midiendo a la persona? Por eso el Señor me ha colocado en mi corazón colocar ese título a este mensaje, que es cómo
o con qué vara medimos? Porque esto hará que sea más fácil que las personas vayan y puedan encontrar a Jesucristo, que es la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Allí siempre hay agua, allí siempre hay alimento, allí siempre hay sanidad, allí siempre hay paz. Y en una travesía que estén teniendo las personas, debemos saberlos guiar para que puedan penetrar en ese lugar. Aleluya. Voy a leer Números 17:8 para poder entender más bien esto de acerca de la vara. Números 17, el verso 8. Dice la escritura: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produjo almendras. Amén. Gloria a Dios. Y voy a darle el contexto a este versículo. El pueblo de Israel se quejó de Aarón. Y dijeron: ¿por qué Aarón es el sumo sacerdote? ¿Por qué él es el que tiene que mandarlos? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a él? Ya tenemos suficiente con Moisés, que se la pasa mandándonos, y ahora nos tomamos que sujetar a él y llevar los sacrificios y el becerro y todo para que él nos guíe delante de Dios. No aceptamos eso. Moisés habló con Dios y el Señor le dijo: dígale a cada líder de Israel que coloque la vara, una vara por cada tribu, y entre ellos pues la vara de Aarón, que es la tribu de Leví. Y le dijo que les marquen sus nombres a cada vara. Y dice la Biblia que cuando ellos la colocaron y estuvo toda la noche allí, entonces viene ese Números 17:8 y lo va a entender mejor. Dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Sabe qué es una vara? Es un palo seco, hasta brillante. Es un palo seco, y habían 12 varas allí. Y sabe, la vara de Aarón, por orden de Dios, fue puesta allí. Y esa vara, ¿qué hizo? Había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos, había producido almendros. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que era aprobado por Dios. Nadie está diciendo que Aarón era un hombre santo, justo y muy bueno, y que en él no había tacha, no había pecado, porque Aarón había fallado. Él murmuró también contra Moisés, pero era el que Dios había escogido para guiar al pueblo como sumo sacerdote. Era el representante de Dios, ¿cierto?, para con los hombres. Pero había orgullo en las tribus y querían ellos decir: pero ¿por qué no nosotros? Y Dios dijo: ¿por qué? Y esa vara fue ordenado por Dios a Moisés que fuera guardada para testimonio y fuera cuidada. Y tocaba cuidarla porque tenía renuevo, tenía frutos, tenía almendro. ¿Sabe? Estuve mirando y en Israel, wow, escuche esto que es hermoso. En Israel, cuando después del invierno, el primer fruto que sale después del invierno es el almendro. O sea, esa fruta que primero da ese fruto, ese dulce, es el almendro. ¿Qué quiere decir eso? Que son las primicias después de un momento de invierno, de un momento de dificultad. Las primicias es el almendro. Y en la vara de Aarón hubo ese renuevo. Y Jesucristo es el renuevo. Él es las primicias de todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así de que en nuestro pasaje de Números, que es 40 años después, cuando están listos para entrar, la vara con la que Dios le dice a Moisés que vaya al desierto y que le hable a la peña, porque no le dijo que otra cosa, sino que le hablara. Vamos a verlo allí en Números 20, porque es con la Biblia, me gusta con la Biblia. Amén. Números capítulo 20. Y el verso 7,
Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y a tu hermano Aarón, y habla a la peña. El líder de Moisés en cuanto al tema espiritual era Aarón. Porque Moisés hablaba con Dios, porque Dios lo levantó como líder para libertar a su pueblo. Pero el líder que colocó Dios fue Aarón, y ya lo vimos por la vara. Cuando él dice, habla al pueblo y tú y tu hermano Aarón, toma la vara, tú y tu hermano Aarón, está hablando de la vara de la gracia, o sea, la vara que reverdeció, la vara de Aarón, una vara diferente, no la vara del juicio. Y es tan así que el Señor le dice y habla a la roca. Dice aquí, toma la vara y reúne la congregación tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero ¿qué dice aquí la escritura? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Miren cómo dice la escritura, golpeó la peña con su vara, no con la vara de Aarón. 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Alguno me dirá, pero pastor, ¿por qué algunos pastores predican la ley, pero se les ve, hay milagros, y predican duro del pecado, y predican con la vara del juicio, y predican con la condenación, y que se van a ir para el infierno, y hay milagros y hay señas? Porque Dios respalda su palabra. Mire que aquí Dios le dijo a Moisés, habla a la peña, habla a la roca. Pero no le habló, él le golpeó con su vara, no con la vara de Aarón. Ahora, yo dije que iba a explicar por qué razón no era la misma vara. Porque no creo que Moisés se atreviera a coger la vara de Aarón, que tenía almendros, que tenía flores, que había reverdecido, y que Dios le dijo que la guardara para testimonio, a golpear la roca porque había dañado los frutos. Era la vara de Moisés. Él no podía hacer esto. ¿Por qué? Porque dañó la imagen de Cristo. Cristo es la roca, y la roca no se puede golpear 2 veces. Una sola vez, como lo leímos en Hebreos, para siempre. Una sola vez se golpeó la roca. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Hablar a la roca. ¿Cuál es la vara con la que medimos? La vara con la que medimos a los demás cuando están en errores. La vara con la que medimos a los otros antes de criticarlo. La vara con la que medimos a los demás es hablando a la roca. Si tú quieres que yo cambie algo, no te gusta algo de mí, solo háblale al Señor y dice, no, cambia, pastor. Que no sea así, que no sea así. Pero no diga, ay, ese pastor, no diga, ay, ese hermano, pero sí cómo duerme, mire cómo critica, mire cómo señala, mire. No, la vara con la que ahora nosotros medimos es con la vara de la gracia, la vara de Aarón, que tiene un testimonio, ha reverdecido, tiene un fruto. Aleluya. Pero Moisés pecó. Moisés falló. Moisés no mostró la imagen de Dios. Amén. ¿Sabe, iglesia? El verso 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. A veces vemos personas que juzgan, que aplican la ley, que critican, y se les ve que Dios hizo un milagro, sanó a alguien a través de ese, que golpean, que utilizan la palabra para quitarle la plata a los demás, que abusan de las personas, que tocan sus almas, sus corazones. Y usted dice, pero vea cómo prosperan y cómo están. Sí, por la gracia de Dios, y son salvos, porque es la roca la que da agua, pero la imagen de Dios no era golpearlo nuevamente. No necesitamos que Cristo vuelva a morir por nuestros pecados. Él ya murió una sola vez
y para siempre. Ahora lo que necesitamos es hablarle. Pastor, pero si ya me perdonó todos mis pecados, ¿por qué peco aún? Porque esta carne aún no ha sido redimida. Y porque nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro y poderle hablar y decir, perdóname, si ya nos perdonó, pero podemos expresarlo como dice Juan. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La propiciación, Jesucristo el justo. Aleluya. Moisés pecó y no entró a la tierra prometida. Lo que me indica que con la ley no se entra a la tierra prometida. Solo se entra con la gracia. Con la vara de la gracia. A través del sumo sacerdote, quien es Cristo. No hay otro camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra puerta. Él dice, yo soy la puerta. Quien entra por otra puerta es salteador, es ladrón. La única manera de entrar es a través de la gracia. El evangelio de la gracia. Mire lo que dice Hebreos. Terminemos allí. Ya creo que el mensaje está recibido, pero veamos Hebreos capítulo 4, verso 4. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué vara mides a los demás? ¿Por qué peleamos? El Señor aquí, en un solo pasaje, en Hebreos, nos habla en una sola travesía, mostrando cómo va a ser la salida de la esclavitud a la libertad. Nos muestra cómo es que se entra a la tierra prometida. La ley sirve porque muestra el pecado. Pero la gracia es fundamental porque es la puerta, es el camino que nos mete a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo estamos representando a Dios? ¿Cómo estamos representando a Dios? ¿Es usted un hijo de la gracia? ¿Es usted un hijo de Dios que ha venido y ha recibido esa libertad? Con su boca ha confesado a Jesucristo. Y ahora Él es su Padre. Usted está viviendo en la roca que es Cristo y mucha gente tiene sed. Y usted solo necesita cambiarle la sed a esa persona. ¿Acaso Cristo dijo a la mujer samaritana, tú eres una adúltera, eres pecadora, eres esto? Solo le dijo, mujer, si supieras quién es el que te habla, tú le dirías, dame de beber, porque yo soy la roca. Y ella le dijo, ¿cómo pues? Y él le dijo, ve y trae a tu marido. No tengo, bien han dicho, le calmó la sed. Porque 5 has tenido y aún el que tiene no es tu marido. Lo que necesitas para vivir una vida estable es beber de la roca que es Cristo. Y beberlo y entrar a través de la gracia, no de la condenación, no del ajustar, no de la ley, no del señalamiento, sino de la gracia. Y cuando se entra a través de este evangelio de la gracia, del amor de Cristo, se entra en amor, se vive en gozo, se vive en esperanza con Él.
Si estás aún renegando, si aún estás reclamando, es porque no has sabido valorar y entrar y vivir la plenitud del Señor. Hoy termino con esto. El Señor dice, ¿con qué vara estamos midiendo a los demás? El Señor hoy nos pide que reflexionemos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido en esta hora por la bondad tuya, Señor. Aquel que se siente condenado, acusado, porque ha fallado, porque ha pecado, Señor. Hoy, a través de la gracia y la misericordia tuya, pueda entender que a pesar de eso que ha hecho, tú quieres dar agua de ti, porque tú eres la roca de la salvación. Y quieres traer a esa tierra prometida a muchas personas, Señor, que están en un desierto clamando por agua. Señor, y hoy cumplo lo que tu palabra dice. Yo solo hablo a la roca, tú eres la roca. Sálvales, Padre. Abrázales y calma la sed de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y espero una excelente tarde para todos. Bendiciones.